No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. ¿Cómo estás, Julián? Hola, muy bien. Nos da gusto reencontrarnos una vez más. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué poeta? De una voz fuerte de la poesía mexicana, Javier Sicilia, un gran poeta místico, un defensor de derechos humanos, un activista. Este poemario Tríptico del Desierto, que ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes ya hace algunos años, y hay un poema fuerte que él escribió sin saber lo que le venía en su historia personal. Esto lo escribió antes de la muerte de su hijo. Se llama Dolor. A esta hora, no a la del alba, sino a esta, en el que el tiempo dejó de ser el tiempo, y lo que fue iluminado está en sombras, y lo que tuvo luz está en tinieblas. Y lo que estaba en mí es un recuerdo vago como el sueño de los alucinados. La mano de Yahvé fue sobre mí y me llevó a Reforma, camino al Tepeyac, a donde ascendía entre bocinas de autos la muchedumbre en todas direcciones. Secos cuerpos que crujen en el viento como huesos. Y era muy numerosa, y oí a Yahvé decir: Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos que son toda la casa de la iglesia? Profetiza en los huesos. Yo, Ezequiel, que a orillas del Quebar anduve entre los deportados y vi los huesos revestirse de carne y abrirse los sepulcros. Vi aquello removido tan solo por agencias funerarias y a la amada señora de muchas comisiones, dama de la caridad, apagar la comedia de las 5, mirar el celular y esperar al obispo con el café servido. En la sala, pinturas de la Virgen, retratos de familia, crucifijos flamencos, porcelanas, tapices. Mientras el fuego cruje una canción que no comprende ella y el estruendo del viento silba entre los requicios de las puertas. Ella está muy nerviosa. El obispo ha llegado y la saluda con palabras melosas y gastadas. Yo, Ezequiel, que contemplé los huesos revestirse de carne y levanté, padecí la visión con ojos azorados. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos? El silencio se ha roto entre los dos. Tengo miedo del viento y del crujir del fuego. ¿Nunca ha temido al viento? ¿No escucha cómo grita? Es solo el viento y el fuego que calienta y me llena de miedo. ¿Un poco de café? Oh, yo no tomo, recuerda, no me deja dormir y me altera los nervios. Y este viento. María, ¿dónde están mis pastillas? No sé dónde las puse esta mañana. El obispo ha tomado la tacita y se sienta en el sillón mullido mirando a la señora. Mi cabeza, hoy no tengo cabeza para nada. Mi chequera, María, ¿dónde está mi chequera y mis pastillas? Tengo algo para usted. ¿Cuándo terminará este viento? Es el viento que sopla y nada más. Sí, el viento y el fuego. Aquí está mi chequera, mis pastillas, María, y un poco de dinero para usted y sus pobres. ¿Qué eran esos pobres sin nosotros? Mis pastillas, María, mis pastillas. Oh, querida señora, usted tan generosa como siempre. La otra tarde en PAM se lo dije al marido de Lu. La señora Corcuera es gran cristiana. La caridad le brota por los poros. ¿Qué haría nuestra iglesia sin usted? ¿Qué haríamos sin ella? Pero el viento lo escucha. María, date prisa, por favor, mis pastillas. Si no tuviera fe, ¿qué sería de mí? Pero su fe es tan grande que la envidio. La señora sonríe,
se alisa con la mano los cabellos y mira hacia la instancia. María, ¿cuántas veces debo gritarte? Estas criadas, Dios mío, ¿qué puedo hacer con ellas? A esta la saqué de un chiquero y mire cómo me paga. Debería correrla, echarla para siempre. Tiene razón, señora. La servidumbre es mala en estos tiempos. Se ha vuelto demasiado exigente, dijo y sonrió. Hable con ella y dígale que otra gozará de lo que usted le da. ¿Se va usted tan pronto? Le sirvo más café y un poco de galletas. El viento me pone los nervios de punta. María, mis pastillas. Ojalá se quedara hasta que calle el viento. No es nada, solo el viento. ¿A qué puede temerle? Vendrá María, tomará sus pastillas y encontrará el reposo. Buenas noches, señora, muchas gracias, nos vemos el domingo. Buenas noches, mi padre, rece por mí. María, mis pastillas, el viento acabará conmigo. Y yo, Ezequiel, que estuve en el quebar entre los muertos y los vi resurgir. Yo, que sentí el viento de Yahvé como un batir de alas que limpiaba la tierra, y el viento incandescente de su boca, contemplé aquella escena con espanto. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos? A orillas de lo incierto, entre los deportados me senté. Ya no tengo visiones, pero a veces a mis espaldas oigo el hastío y los huesos que crujen con el viento. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos? ¿Podrás hacerlos vivir? Poema fuertísimo. Muy, muy fuerte. Y que, pues, a mí veo las imágenes y veo esa contradicción también, ¿no? De lo que nos presenta el poema, claro, esa contradicción humana. A esa falsa caridad ante la situación de dolor de este país y de esta desgracia. La función de los seres con ética es dar vida y aprendernos a dar vida en medio de este gran dolor que como nación sufrimos. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa especial y les vamos a dar a conocer, amigos y amigas, un informe muy importante que se llama Atrocidades Innegables, confrontando los crímenes de lesa humanidad en México. Y aquí Julián pues lo tiene a color. Julián, si lo quieres mostrar, porque creo que esto no se va a ver muy bien a la cámara. Este informe pues es muy detallado, a mí me sorprendió la metodología y además es un esfuerzo colectivo. Lo presenta Open Society Justice Initiative. Es iniciativa pro justicia de la sociedad abierta, pero que lo hizo con organizaciones asociadas en México, como son, entre otras tantas, porque también tuvo diversas etapas, fue la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y los Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que es CADAC. Todas estas organizaciones pues tienen una gran trayectoria en la lucha de los derechos humanos y la defensa en nuestro país, y son reconocidas. ¿Qué es Open Society? Bueno, es una organización multinacional que utiliza la ley para proteger y empoderar a las personas y a los pueblos de todo el mundo a través del litigio, la defensa, la investigación y la asistencia técnica. Trabaja para desarrollar democracias cuyos gobiernos sean responsables con sus ciudadanos. Ha estado trabajando en más de 70 países y esta iniciativa pro justicia promueve los derechos humanos y el desarrollo de capacidades legales de las sociedades. Y tiene personal en Abuja, en Ámsterdam, en Bruselas, en Budapest, La Haya, Londres, Ciudad de México, Nueva York, París, Washington, D.C. Y ha trabajado, como bien les comentamos en este informe, pues respaldando a las organizaciones, el trabajo de las mismas en derechos humanos y
en pro de que se haga justicia, que haya dignidad en los países y que se respete la libertad de expresión, el acceso a la educación y también la salud pública. Este proyecto inició hace 3 años. Se llevó a cabo el informe durante 3 años. La metodología, como les digo, ha sido muy exhaustiva. No solamente tuvo documentación oficial de organizaciones del gobierno o instituciones del gobierno como es la PGR, como es el INEGI, SEDENA, también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, también informes tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de las comisiones estatales. Y pues hizo uso también a través de los informes que recabó y de mucha información que recabó a través del acceso a la información, además de más de 100 entrevistas que realizó actores de la sociedad civil, académicos e investigadores y testimonios de las víctimas que han sufrido crímenes como son desapariciones forzadas, tortura, asesinatos. También se entrevistaron a jueces, a miembros del personal del Congreso, entre otros muchos, y de las comisiones de la verdad. Y este proyecto se terminó y acaba de presentarse hace poco. Pero ¿qué es lo que nos dice? Bueno, es en un resumen francamente muy fuerte, es que en México no solamente tenemos un problema de violencia, sino que la impunidad impera y que no hay voluntad política del gobierno para que esto termine. Y hacen una serie de recomendaciones. Julián, ¿tú qué nos dices? Es un informe devastador. Nos presenta la situación real del país en torno a los derechos humanos y es tremendo. Como ya Laura señala, esta metodología es fuerte, es un informe serio, avalado por muchas organizaciones, trabajado en muchos años, y habla de crímenes de lesa humanidad. Es importante porque el informe está bien fundamentado. Se basa en el artículo del Estatuto de Roma, el artículo 7, que define los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Se enumeran 11 actos subyacentes, incluidos asesinato, tortura, desapariciones forzadas. Además, el Estatuto define un ataque como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer este ataque. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por las fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados. Entonces, este informe dice que el Estado mexicano ha hecho estos crímenes de lesa humanidad y sobre todo la delincuencia organizada. El informe solo se dedica al grupo de los Zetas que han cometido. El Estado mexicano reaccionó muy fuerte contra el informe, como siempre, negando que haya crímenes de lesa humanidad, que ha habido errores en la lucha contra la delincuencia organizada, pero que no hay crímenes. Este informe es fuertísimo, detallado, es vasto, donde representa que sí, el Estado mexicano ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población mexicana. Porque dice, todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. Así es, sí. Y el gobierno mexicano ha fallado en esta responsabilidad. Entonces, muy importante cómo va señalando este informe. ¿Por qué razón ha habido tan poca justicia? Por la negación y desviación que ha caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña. Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones y hacen aseveraciones generalizadas sin fundamento, considerando a las víctimas de estos delitos como criminales. En lugar de reconocer el problema, cita el informe, funcionarios de alta jerarquía han optado por la rutina de atacar a los funcionarios de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros que han destacado estos crímenes atroces. En algunos casos,
en respuestas a la presión de la opinión pública, funcionarios han hecho promesas que en su mayoría nunca cumplen, porque es restarle importancia a los crímenes atroces que han sido un componente central de la historia de la impunidad en México. Yo leyendo este informe estos días, recordaba un estudio que recientemente presentó el doctor Sergio Aguayo, de Tlatelolco a Ayotzinapa, las violencias del Estado. Este ha sido el problema en el país, la impunidad con que el Estado mexicano en los últimos años, desde el 68, se ha regido impunemente. Entonces, este informe no abarca tantos años. Les recomiendo este libro, este estudio serio del doctor Aguayo, que es un experto en seguridad nacional, un experto en el asunto de violencia del Estado. Es un querido amigo, fue mi profesor de seguridad nacional hace muchos años. Después trabajamos juntos en la Academia Mexicana de Derechos Humanos, cuando él fue director. Actualmente sigue desarrollándose como investigador del Colegio de México, y lo recordé mucho este estudio leyendo este informe exhaustivo, porque va en esta línea. El gobierno prácticamente no ha realizado esfuerzo sistemático alguno para ubicar las fosas comunes clandestinas o para exhumar y contabilizar los cuerpos en la decena de fosas que se han encontrado a lo largo y lo ancho del país. Y bueno, también es muy importante comentar que pues Open Society se basó en un estudio, porque no podía ir a todos los lugares, y ellos nos explican en este informe que fueron a los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. ¿Por qué? Porque escogieron estos lugares, primero porque estados muy pobres como es Guerrero y Oaxaca, y también en estados que como Nuevo León y Querétaro son prósperos, pero que han tenido ambos problemas muy fuertes de violencia, de secuestros, de muertes. Y junto con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, pues presentaron un informe en 2015 que es precisamente justicia fallida en el estado de Guerrero, que como bien comenta Julián, pues tiene que ver con esta falta de voluntad, que son promesas pero que nunca se llega a hacer justicia tal como debería de ser, y que hay miles de familias que siguen esperando esa justicia, que son sobrevivientes. Sí, y nos dice el informe que en la práctica esto se pone de manifiesto. 1. El gobierno ha aceptado el uso continuo de torturas por parte de fiscales y policías para propinar castigos extrajudiciales, para fabricar evidencias y así apoyar los procesos penales y para buscar a individuos desaparecidos. 2. Una sucesión de gobiernos se ha propuesto proteger al Ejército y a la Marina de investigaciones penales creíbles sobre su participación en crímenes atroces. Las reformas en esta área, que siguen siendo incompletas, en gran parte han sido exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de México, que limitó el uso de los deficientes tribunales militares. Los gobiernos de Calderón y Peña han promovido la militarización de las actividades policiales. El resultado de ello no solo ha sido el uso desmedido de fuerza por parte de las fuerzas policiales federales, lo acabamos de ver en Oaxaca, este uso desmedido de las fuerzas federales. La Policía Federal echándose la bolita con la Gendarmería Nacional. Los últimos informes nos dicen que los disparos vienen de la Gendarmería que estaba presente, que no es lo mismo que la Policía Federal, que tiene más experiencia. Entonces, esto es grave. Y que se ve cuando se da una manifestación, por ejemplo, la manifestación que se dio hace pocos días, el martes pasado, si mal no recuerdo, en CEU, que era una asamblea estudiantil, era un despliegue de granaderos y de policías tremendos, ¿no? Claro. Y por eso las recomendaciones son fundamentales en este informe. Sí. Quisiéramos tener todo el tiempo, los invitamos, búsquenlo en internet el informe para que conozcan lo fuerte del informe. Nosotros vamos a ir directo por falta de tiempo a las recomendaciones. Así es, y que las recomendaciones, lo primero que se dice que te tiene que demostrar voluntad política y generar verdaderas esperanzas. Y uno de los aspectos clave debe ser la creación de una entidad de investigación internacional con sede en México que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción. Para crear esta entidad, pues México tiene que iniciar un amplio proceso de consultas que incluyan a la sociedad civil.
investigar de manera independiente los crímenes, esto es importante, no los actores gubernamentales que hoy hacen la investigación. Proporcionar asistencia técnica a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones. Desarrollar propuestas de reforma al sector judicial y someterlas a consideración del Gobierno de México, el Congreso y el público en general. Producir informes públicos sobre el estado de la reforma del sector judicial y el Estado de Derecho en México, así como los avances de justicia penal en materia de desapariciones, torturas y asesinatos, porque la cosa es grave. Es muy grave, y dice que esta entidad, que tiene que ser independiente, debe de contar con potestad de concertar acuerdos de protección de testigos con agencias nacionales confiables y otros estados. Su mandato debe de ser renovable y lo suficientemente largo en primera instancia, a fin de garantizar que se contará con el tiempo necesario para llevar a cabo las investigaciones complejas, realizar los labores de análisis y elaborar estos informes. Y pide 3 medidas adicionales para abordar esta crisis de impunidad. La creación urgente de equipos integrados para investigar las desapariciones que no hay. Las propias familiares de las víctimas tienen que hacer estas investigaciones porque no tenemos estos equipos. Los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos y estar fuera del ámbito del control de la Fiscalía General. Las Fuerzas Armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública y se debe aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza. Así es. Esto es importantísimo, estas son medidas urgentes y no seguiremos con impunidad. Esto es grave lo que está pasando en el país, las autoridades no lo quieren reconocer. Por eso este informe fue rechazado diciendo que no es real, que esa no es la situación real del país. Siempre que fuerzas internacionales, que organismos internacionales presentan informes sobre México, el gobierno mexicano esconde la cabeza como el avestruz y dice que no es real. Por desgracia, esta es la situación real del país. Y el lío de Oaxaca, el lío nacional, las desapariciones cada día aumentan en el país, los casos de tortura, los feminicidios, merece que se detenga esta impunidad. Así es, y además este informe no es solamente lo exhaustivo y lo concienzudo que fue la investigación, y no es solamente una crítica de cómo estamos en este país, porque lo estamos viviendo, sino que está dando recomendaciones y a mí me llamó la atención una parte de la redacción que dice, esta investigación se lleva de buena fe. Se lleva de buena fe y se dan estas recomendaciones para que pueda haber esta esperanza de una solución. Y eso es lo que desde nuestra perspectiva no es lo que está viendo el gobierno, porque lo debería de ver como una oportunidad de que está la gente interesada en hacer esto, que la misma sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, quieren que esto pare y están dando propuestas de solución. Las recomendaciones son propuestas, no es un ataque al gobierno mexicano. Las organizaciones de la sociedad civil internacional y nacionales están dando este informe de buena fe. Los invitamos y las invitamos que lo conozcan, lo comenten. Nosotros por el tiempo no hemos entrado en todos los detalles, está muy bien fundamentado este informe. Y este informe ustedes lo pueden encontrar en la página de Facebook de Sueños al Desnudo, y si no, busquen ustedes también en Internet Open Society y ahí está el informe tanto en español como en inglés. Amigos, esto es Sueños al Desnudo, estamos con ustedes, hasta luego.